Buen día amigos de Perú 21, mi nombre es Patricia Quispe y hoy los acompañaré en La Voz del 21. En los últimos días el diario ha publicado una serie de informaciones respecto de esta lentitud que hay en el Congreso o quizá desidia para abordar un tema sumamente importante. La prohibición a los sentenciados por diferentes delitos bastante graves como secuestro, asesinato, corrupción, terrorismo. La prohibición para que estos sentenciados puedan postular a la presidencia de la República. La encuestadora Ipsos ha realizado un sondeo, un trabajo de investigación respecto de esta materia para Perú 21 y ha podido tomarle la temperatura a lo que opina la ciudadanía sobre este tema. Para analizar este y otros puntos, estamos acompañados de Álvaro Hensler, que es el presidente de la Asociación Civil Transparencia. Buenas tardes, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Muy buenas tardes, Patricia, un gusto. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. Queríamos consultar con usted cuál es su opinión sobre esta encuesta que ha realizado Ipsos para Perú 21, donde le toma la temperatura a la opinión ciudadana sobre este tema. Consultado los encuestados sobre cuál es su opinión sobre si las personas acusadas por determinados delitos que hayan sido sentenciados por ellos deberían o no postular a la presidencia. El porcentaje es bastante alto en contra. Hay un 83% que señala que los sentenciados por rebelión contra el Estado no deberían postular a la presidencia de la República, un 93% que señala que no deberían hacerlo aquellos que fueron condenados por delito de secuestro y 97% en aquellos casos en que la sentencia estuvo relacionada a asesinato, corrupción y terrorismo. ¿Cuál es su opinión sobre este sondeo realizado por Ipsos? Sí, creo que refleja la opinión ciudadana y también el consenso emergente de las fuerzas civiles y sociales y empresariales del país. Es decir, ya hace mucho tiempo el tema de la corrupción y el tema de cómo la política ha sido tomada por sectores criminales, violentistas, y que afectan y que han ido en contra del propio Estado peruano, es la principal preocupación de los peruanos. No queremos más corrupción, ni criminales, ni delincuentes, ni personas que hayan atentado contra el Estado haciendo política. Y ha habido una serie de normativas en las últimas décadas o años que han intentado ponerle un tope a ese mal que adolece todo nuestro sistema político, ejecutivo, Congreso, gobiernos subnacionales. Y hace ya algunos años comenzó esta discusión, incluso de acuerdo a la Convención de Lucha Anticorrupción de Naciones Unidas, que permite o da la posibilidad o abre la oportunidad para aprobar ese tipo de reformas de aquellos que ya están sentenciados, que podían rehabilitarse a la vida ciudadana, pero que se les prohíbe insertarse aquellos con lo cual han violentado el Estado de Derecho a partir de los delitos que tú has bien mencionado. Y es curioso que el año pasado, además del consenso ciudadano, académico, cívico, empresarial, las fuerzas políticas en el Congreso se pusieron de acuerdo. Hubieron el año pasado 17 proyectos de ley vinculados a lograr impedimentos para que sentenciados por delitos muy graves participen en la vida política. No solamente a la presidencia, sino al Congreso, diputados, senadores, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Y ese consenso se logró al final del trimestre del año pasado, un último dictamen que logró la aprobación en todas las comisiones y se comenzó a discutir en el Pleno del Congreso en diciembre último. Por alguna razón, quizá para lograr un mayor consenso, se llegó a cuarto intermedio. Y ese cuarto intermedio ha sido un cuarto intermedio larguísimo, más que un cuarto intermedio, ha sido un cuarto bastante, con muchísimo tiempo, que da que pensar que parece que el consenso inicial de las fuerzas políticas ha comenzado a perder protagonismo por razones que la ciudadanía desconoce, cuando este podría ser una bandera del Congreso para ser coherente con su aparente lucha contra la corrupción y no permitir que los malos políticos entren a la política. Hay que decir que hay algunos partidos políticos, tanto de centro como derecha y de izquierda, que están presionando al presidente del Congreso y están presionando a la mesa directiva para que ponga este dictamen a discusión y aprobación, y si bien no es la medida que nos va a salvar de todos los males,
al menos pondrá un tope para que en las próximas elecciones presidenciales, congresales y subnacionales podamos no tener a ese tipo de sentenciados que tanto mal han hecho a nuestro Estado y que no puedan candidatear a posiciones de autoridad. Claro, como usted mencionaba, el dictamen de la Comisión de Constitución fue aprobado, tuvo bastante respaldo, pero ese consenso parece haberse diluido. Y acá hay dos aspectos, creo yo, que podríamos o nos gustaría que usted también comentara. Uno es si no se ha abierto demasiado el abanico de los delitos que están incluidos en esta propuesta, porque inicialmente se hablaba de sentenciados por delito de terrorismo, secuestro, asesinato, delitos bastante graves, pero ya abriendo el abanico e incluyendo a aquellos que incluso están sentenciados por no pagar la pensión de alimentos, lo cual también es un delito grave, es un delito serio, pero no sé si debería hasta esa minuciosidad incluirse en una propuesta de este tipo que de repente ha hecho que algunas bancadas como que retrocedan al respaldo inicial que tenían. Sí, yo creo que este tema de, a ver, miremos el propósito. El propósito es evitar que delincuentes, desde delitos tan graves como no dar alimentos a tus hijos, tan difíciles como elementos sexuales o de violación o de destrucción del Estado a partir del terrorismo, la corrupción, es evitar que políticos así entren a ser autoridades en los diferentes niveles. Ese es el propósito. Ahora, yo creo que hay tres caminos. Un camino es esta reforma constitucional, porque sí hay mecanismos legales, pero al no estar en la Constitución, prevalece el legítimo derecho de participación política. Por eso es la importancia que está en la Constitución. Ese es un camino y como tú bien dices, puede haber una discusión en relación a cuáles son los delitos que realmente queremos ponerle un alto absoluto en nuestro marco constitucional. El otro camino son los propios partidos políticos. Los propios partidos políticos deberían comenzar a tener más, dado que la población está más aversa a ese tipo de perfiles políticos y no queremos más de ellos en la política, hacer mejores filtros a la interna de sus elecciones primarias. Y por último, los ciudadanos tenemos que tener menos tolerancia a los violadores, los mochasueldos, los que no le dan alimentos a sus hijos, los que maltratan físico, psicológicamente, y claramente los que cometen terrorismo, hay actos de corrupción y hay sentencias firmes sobre ellos. Para eso, aparte de esta reforma constitucional que nosotros como Transparencia estamos impulsando y animando a los actores políticos para que lo aprueben, también estamos creando una herramienta que le hemos puesto por ahora radar, la estamos diseñando, una herramienta tecnológica con uso de inteligencia artificial que será una herramienta que primero ayudará a los partidos políticos a filtrar mejor a sus candidatos a las diferentes elecciones populares y luego la herramienta servirá y será a disposición de toda la ciudadanía en las próximas elecciones para que tengamos un voto más informado y sepamos si que aquel partido o autoridad que queremos votar está limpio, es una persona ética y es una persona con un recorrido importante profesional sin ninguna mancha en contra de su nombre, en contra del Estado, porque queremos evitar como ciudadanos que sigamos cayendo en el problema sistémico de la corrupción y que está dando derecha, izquierda, centro y muchos partidos políticos. Ahora, el segundo punto que yo quería tocar era respecto de la oportunidad. Ya estamos a puertas de un proceso electoral general y este tipo de reformas siempre se ha dicho deberían ser sancionadas, aprobadas antes de un proceso electoral y con bastante anticipación, ¿no? Para evitar también que se pueda prestar a interpretaciones de que es una ley con nombre propio o para impedirle a determinado candidato específicamente la posibilidad de candidatear a la presidencia de la República. Pero la Comisión de Constitución que preside Marta Moyano no ha solicitado hasta el momento que se priorice este tema. Entonces, estamos casi, diría usted, a puertas de la posibilidad de que esto ya quede en nada, porque ya no queda mucho tiempo también para realizar este tipo de cambios. Sí, hay que decir con claridad que al menos desde la sociedad civil y de varias fuerzas políticas, esta propuesta tiene bastante más tiempo que cualquier última candidatura y que se pueda asociar que tiene nombre propio.
Transparencia tiene hace 10 años un plan 32 de reformas y junto con una serie de organizaciones en la época de Pedro Castillo y el Congreso propuso un adelanto de elecciones con 7 reformas. En esas reformas estaba esta reforma de idoneidad y el Congreso la viene discutiendo casi año y medio. Con lo cual hay que recordar que esta norma no tiene nombre propio. De hecho, es un elemento importante para ponerle paro a que cualquier candidato presidencial, congresal y de gobierno subnacional no haya cometido esos delitos tan graves a pesar de tener sentencia y regresar a una vida, en teoría, a favor del Estado. Ahora, los políticos, por su demora y por su desidia, efectivamente, y al estar cada vez más pegados al calendario electoral, se puede comenzar a pensar que esta ley tiene un nombre propio. Yo llamo a la reflexión al Congreso porque este consenso lo tenían el año pasado y por alguna razón lo están demorando y no tienen el interés de quedar aprobado. Yo espero que las varias fuerzas políticas y las bancadas que sí están a favor logren el consenso y logren aprobar algo para al menos tener algún reconocimiento de la ciudadanía por una reforma que es importante y urgente para el país. Hay otro tema que aborda la encuesta del trabajo realizado por Ipsos para Perú 21 y que se circunscribe ya específicamente al tema de Lima Metropolitana. Se le ha preguntado también a los encuestados por Ipsos cuál es su opinión, si creen que debería incrementarse la representación que tiene la provincia de Lima en el Parlamento Nacional. Actualmente en Lima se concentra el 31% de electores de todo el país. Sin embargo, su representación ante el Congreso solo significa un 25%. Y hay un 58% de entrevistados que ha considerado que sí, que debe incrementarse proporcionalmente a la población de la capital esta representación. Sí, yo creo que primero hay que entender que en el país existe hace muchos años un problema de representación. Y ese problema de representación se basa básicamente en 3 elementos. Lo primero es que los partidos políticos nacionales han perdido sintonía con grandes sectores de la ciudadanía. Recordemos, por ejemplo, que en la última elección presidencial, los dos partidos que pasaron a segunda vuelta pasaron tan solo con 12, 13 o 10% de aprobación. Y existe, aparte, en comparación con toda América Latina, los partidos políticos tienen el menor nivel de satisfacción en toda la región. Con lo cual, los partidos políticos han perdido modernidad y, sobre todo, sintonía con la ciudad. Es un primer problema. El segundo problema es que tenemos poca cantidad de representantes para la cantidad de representados. Cuando uno mira el ratio, cantidad de congresistas con población, tenemos el ratio más pequeño de toda América Latina. Y claro, es impopular pedir que hayan más congresistas, pero dado el trabajo de representación, deberíamos aspirar, como lo teníamos en el pasado, a tener 200, 250 congresistas a nivel de la Cámara de Diputados, pero claramente es una política impopular. Pero ahí hay un problema en relación a la cantidad de representantes con la cantidad de representados. Y la última es en relación a la pregunta que tú, en la encuesta Ipsos ha hecho para Perú 21, que es, ok, con el número que tenemos y con el número que tendremos de diputados y senadores, ¿cómo es que se representan las diferentes poblaciones a nivel provincial, regional y nacional para que nos representen en el Parlamento? Y efectivamente ahí Lima hay un problema, porque efectivamente tenemos menos representantes en la cantidad que tenemos, y también entendiendo que Lima es tremendamente diversa, como Lima Centro, Norte, Sur, no hay una división de distritos separados para que nos puedan representar. Y eso también sucede en algunas otras regiones del país. Y acá sí hay una oportunidad de tratar de cambiar la distribución en cómo elegimos a los representados. Y también hay una oportunidad, porque ahora que tenemos un Congreso bicameral, en el caso del Senado, también hay una discusión que hay que reglamentar en relación a cuántos van a ser elegidos a nivel nacional, que se piensa que Lima podría tener una ventaja comparativa, y cuántos a nivel regional. El reglamento está en plena discusión en la Comisión de Constitución y es una oportunidad también para asegurar que todos podamos estar representados en el Parlamento Nacional, reconociendo que hay un problema, como te cuento, estructural en la representación en el país por los partidos políticos débiles, por los problemas de cantidad de representantes con cantidad de representados y finalmente en esta distribución de cómo se vota y cuáles son los escaños
cada grupo provincial, regional de nuestro Congreso en relación a la votación de la población. Eso garantizaría además o coadyuvaría además a un mejor trabajo de representación de los congresistas, ¿no? Permitiría que estuvieran mucho más identificados con estas circunscripciones electorales en las que se podría dividir Lima Metropolitana. Esa era la tercera pregunta que hace Ipsos para Perú 21, porque hay un 73% de población que cree, o de ciudadanos que cree que los congresistas no deberían ser elegidos en conjunto por todo Lima Metropolitana, sino divididos por sectores, ¿no? 5 zonas, norte, centro, sur, oeste y este, ¿no? En el tema de Lima. Y por ejemplo, San Juan del Lurigancho representa una población bastante alta que fácilmente tal vez podría incluso representar por sí misma, por sí sola, una de estas jurisdicciones, una de estas zonas. Sí, y hay varias discusiones, incluso Carlos Meléndez argumenta que hay que pensar más bien menos en distritos geográficos y más en zonas de desarrollo económico. En fin, hay una gran oportunidad para poder buscar una mejor representación. Ahora, tanto la reforma primera de idoneidad e impedimentos a sentenciados, como esta de mejorar la representación a partir de distritos electorales, hay una ventaja, digamos, nosotros en Transparencia estamos elaborando o facilitando un proceso de Plan Nacional por la Democracia y nos hemos juntado con casi todas las fuerzas políticas y sus dirigentes partidarios. Y estas dos reformas han salido de los propios partidos políticos y han recibido una muy buena opinión de la academia, de los expertos y con estas encuestas una aprobación ciudadana. Con lo cual hay un eventual consenso emergente que estas dos reformas son importantes. Ahora, hay que exigirle al Congreso de la República que frente a varias reformas que más bien van en contra del fortalecimiento de la democracia, puedan aprovechar esta ventana de oportunidad para, en este año, que es el último año donde se puedan hacer reformas constitucionales y electorales, pueda ponerle prioridad a estos y a otros pocos temas para asegurar que en la próxima elección tengamos una mayor gobernabilidad, menos fragmentación y mayor representación política sentida por la ciudadanía. Gracias, señor Hensler. Ha sido muy gentil por atender a La Voz del 21 y ayudarnos a esclarecer un poco estos aspectos de posibles cambios constitucionales y electorales que estarían o tendrían que darse antes del proceso electoral del 2026. Muchísimas gracias. Encantado, encantado. Hasta la próxima. Gracias a usted. Y bien amigos, eso ha sido todo en La Voz del 21. Nos acompañó el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Hensler, con quien analizamos algunos de los aspectos de esta encuesta realizada por Ipsos para Perú 21, en el que aborda básicamente el tema de los sentenciados que deberían estar impedidos por determinados delitos graves, impedidos de postular a la presidencia de la República y también la representación electoral de Lima ante el Parlamento Nacional. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad y no se olvide que para tener mucha mayor información sobre la edición impresa de Perú 21 y más, puede acceder a nuestra suscripción en la página www.ipaper.peru21.pe. Muchísimas gracias por su atención.